es posible que se entienda. Vamos a ver, es un proveedor. Mientras. Moog, your partner in pitch control. Falta el audio, ¿no? El audio, obviamente. No, no se nota. Pero sí veo que está cortado. No está completo. Ese, como decía, es un proveedor Moog de turbinas de control. Digo, de paso de control. O sea, los álabes. Ahora, mejor no, aquí nos vamos a. Pero creo que no había nada aceptable aquí también. Creo que algo que. Ah, sí. Es que el sistema de control es muy complejo, digamos, es como cualquier máquina, ¿no? Que podría haber distintos elementos. Entonces, y ahí sí va a estar mostrando parte por parte. A ver, deja de compartir de repente el audio ahí, pero un pedacito solamente porque eso no, cuando tú en inglés no se entiende, ¿no? Muchos que no entienden ni una jota. Entonces es más complicado es. Y además el tema que no lo dominan tampoco, peor. A ver, déjame compartir el audio y vamos aquí. Performance systems, which offer the maximum dependability and limited maintenance requirements. Ya, mejor está algún video que está en en la página. Ya, entonces voy al Classroom y de paso también tengo que abrir el archivo que es para el día de hoy. Vamos a estar viendo algo de que la semana nos toca. eh, Hay unos videos que puede ayudarle también a las exposiciones de hoy día, creo que hoy al día jueves. Es como no vamos a restringirnos en los conocimientos que ustedes no pueden tener, o sea, no. Nosotros se ha encargado que ustedes simplemente hacen la descripción de esas máquinas, no más, no tanto se van al principio de funcionamiento o al diseño propio de ese dispositivo que puede ser un tiristor o cualquier elemento, ¿no? Si bien sabe que un tiristor es un elemento que sí semejante a un diodo, muy semejante, digamos, que deja pasar, entonces, y ¿y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Si pueden hacerlo, lo hacen, ¿no? Si no, igual yo le voy a ir agregando algunas cosas que ustedes podían tener conocimiento, ¿no? Si como no lleva electrónica de potencia, aunque se puede de repente llevar en alguna medida, pero asumiendo que no se ha llevado, entonces no hay problema. Entonces las exposiciones sí se trata de que cada día sean mejores y no sean repetitivas, ¿no? O sea, por eso se asumen su capítulo, sus temas,
y sus términos, ¿no? O sea, también se les ha indicado que si un término no lo entienden, pasan a Google y no precisamente van a buscar otro docente que les indique qué es eso. O sea, es lo peor que puede haber eso. Porque a mí, generalmente a mí estudiantes también vienen, ¿no? Me preguntan, ¿esto, profe, qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Claro, si no le puede ir, le ayuda, porque si tiene tiempo. Si no tiene tiempo, ni te van a ayudar, obviamente. Eso es lo que pasa. Además, entonces, ¿para qué? Si todo está simple acá, incluso se da cuenta que parece un libro que no hay una fórmula, no hay nada, ¿no? Entonces, como han visto, entonces vamos a ir a precisamente esto, ¿no? O sea, vamos al capítulo, a ver, dejo de compartir. Hay unos videos que están precisamente al grano, ¿no? Por eso que es importante que lo vean. Entonces, compartir pantalla. ¿Dónde está? Eólica. Ya está proyectando la pantalla. Ahí está. Trabajo, clase y la semana. Estamos ya en la semana 13. Semana 13 y se ha cargado bastante video. También la semana 14 y 15 va a cargar algo relacionado a economía, probablemente para hacer recuerdo del TIR y el BAN. Entonces, esta semana estamos tratando de ver qué queremos con todos estos videos. ¿Cuál es el objetivo? La idea es que se tenga todos los elementos de una central. En términos generales es central, pero le pone términos de planta, ¿no? O sea, o como dijimos aquí, parques eólicos, ¿no? Marinos. Entonces, eso es. Pero ¿qué elementos tiene, no? Aquí hay una descripción y una clasificación también. Interesante porque si ahorita podemos ver esto, podemos estar viendo, para que sea más suave entender ¿no? Y sea más fácil leer el libro, ¿no? A veces cuando ven muchos términos en una frase, no lo entienden las personas, es natural eso. Entonces ya si tienes más términos, es más fácil entender el texto, ¿no? Vamos por ese camino, ¿no? Entonces esta semana terminamos con todos estos términos que muy probablemente vengan en el examen. Y quedan cosas pendientes todavía que voy a hacer, ¿no? Cualquier día y también previamente voy a hacer una descripción y luego el examen para que haya cierta armonía, por lo menos para saber que me están escuchando o entienden los términos, ¿no? Rápidamente. Entonces, de repente hago un repaso de algunos de aerodinámica un pequeño, rápidamente, y paso al examen también. Entonces, pero esto sí es importante, ¿no? Entonces, por decir podemos verlo ahorita completo. No sé, pues me gusta más la forma con la descripción que hace completa, ¿no? Y también lo muestran figuras, ¿no? De repente ustedes también, ya se ha mencionado que hay dos tipos de aerogeneradores principales, ¿no? Que estos compañeros también han mencionado ya. Uno síncrono y otro asíncrono. El síncrono no lleva, ¿no? Caja reductora. Y hay otra con caja, ¿no? Que es el asíncrono. Entonces, pero aquí, eso justamente al final llega esto, ¿no? Vamos a ver este video mejor. ¿No se nota? Creo que sí. Hola protones, hoy vamos a meternos en las mismísimas entrañas de los aerogeneradores comerciales. Nos centraremos en los aerogeneradores de eje horizontal, que dominan actualmente la generación a gran escala de energía eólica para su integración en sistemas eléctricos. ¿Qué tipos y clasificaciones de aerogeneradores existen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son por dentro? ¿Qué máquinas tienen? Iremos parte por parte, pieza a pieza. Para descubrir todos los secretos de estos gigantes del viento, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Un aerogenerador es una máquina capaz de recibir la energía cinética que trae el viento, lineal, y convertirla en un movimiento rotatorio. Con este movimiento rotativo se conseguirá hacer girar un eje, y este eje es el que acciona la máquina eléctrica que generará la electricidad para verterla a la red. Dicho así parece sencillo, pero la evolución de esta tecnología ha sido compleja y hay muchas partes involucradas en su desarrollo. Físicamente, cuando veas un aerogenerador, podrás distinguir fácilmente sus siguientes partes. Tenemos en la parte más baja los cimientos, lo que los ancla al suelo. Luego tendremos la parte más baja de la torre por encima del suelo, donde encontraremos la conexión a la red eléctrica. Normalmente suelen ser cables subterráneos, así que tampoco estarán a simple vista. Tenemos después la permite que la góndola gire y así se ubique en la dirección en la que pueda venir el viento. La góndola, pues como habrás visto, es la parte de arriba que incluye todas las máquinas. Dentro se encuentra el generador,
la propia máquina eléctrica. Y también encontramos el freno para poder mantener el aerogenerador frenado cuando no está operando y la caja de cambios, la caja multiplicadora, que permite que la velocidad del viento se multiplique y se traduzca en una velocidad de giro del eje mucho mayor. Las palas son las que captan la energía del viento y tienen una posibilidad de inclinarse girando hacia un lado o hacia el otro para obtener más o menos potencia. Y el elemento que une todas las palas es el buje. Una vez visto esto, vamos a comenzar clasificando los tipos de aerogenerador de eje horizontal que existen, y se hace fundamentalmente atendiendo a dos conceptos diferentes. Uno, según cómo regulan la potencia mecánica, o dos, según cómo regulan la velocidad o la frecuencia. Pero no te agobies, que iremos paso a paso. Hablaremos primero en términos de potencia mecánica, y para ello debemos ir al origen de esa potencia mecánica, que es el viento. El viento soplará con mayor o con menor intensidad, y en función del aerogenerador habrá un rango concreto de operación dependiendo de la velocidad que traiga el viento. Si hay muy poco viento, el aerogenerador no podrá comenzar a girar, y si el viento es excesivamente intenso, hay que pararlo también para evitar que se dañe la estructura. En caso de seguir operando fuera de rango, a fuertes intensidades de viento, puede descontrolarse el giro de la pala y tener lugar accidentes como el que estamos viendo en pantalla. Así tenemos que la velocidad de arranque será aquella a partir de la que el aerogenerador pueda comenzar a operar. La velocidad nominal es la que permite a la máquina generar con normalidad, y la velocidad de parada será la que obligue a cesar la operación y dejar de generar, para así garantizar la seguridad del dispositivo. Los aerogeneradores están diseñados de forma que puedan soportar condiciones meteorológicas extremas de forma estática. Sin embargo, no serían capaces de soportar las velocidades de rotación que éstas generarían si no se efectúa a tiempo la parada. A esas altas velocidades, las fuerzas generadas en las propias palas y otras zonas de la turbina serían tan elevadas que ocasionarían la propia ruptura del material. Por esta razón, la primera clasificación se hace en función de la forma que regulan el par de fuerzas antes de la detención de la máquina, con el objetivo de asegurar la prevención de los daños que pueda la máquina sufrir a causa de los esfuerzos mecánicos a los que se ve sometida. Según este criterio, tenemos tres tipos de aerogeneradores. En el primer caso encontramos los aerogeneradores que regulan mediante entrada en pérdida. Esta es la solución más simple y más barata para adaptar el par de fuerzas generado en las palas a las necesidades de la turbina en cuanto a rendimiento y seguridad. Su funcionamiento viene de un diseño específico en las palas, que permiten la creación de turbulencias en caso de que haya vientos muy fuertes. Estas turbulencias se van a dar en la zona trasera de las palas. Esto disminuye la fuerza de sustentación y comienza así el proceso de frenado del movimiento rotativo. Como vemos en la gráfica que representa el comportamiento del aerogenerador, la potencia generada por este tipo de máquinas decrece a medida que aumenta la velocidad. Esto una vez pasada la región de velocidad nominal, claro. Cabe destacar en este caso... Ese dijo stall, ¿no? Stall, digo pérdida. Dijimos también stall, pérdida es lo mismo. Sí, que todavía está bien, ¿no? Eso se ha hecho ya. Que baja súbitamente, así, ¿no? Sube un poquito y baja. Caso la imposibilidad de mantener una misma potencia generada constante para distintos valores de viento. Así, gracias a este diseño de las palas, no se necesitan sistemas de control electrónico. Además, el coste de mantenimiento de este tipo de sistemas de regulación será bastante reducido por encontrarse las palas ancladas al buje del aerogenerador, formando así una única pieza. El segundo tipo de aerogenerador es el que realiza control de paso variable. Consiste en controlar el aprovechamiento del par eólico mediante la posibilidad de que las palas giren sobre sí mismas. Constructivamente, cada pala está montada en el buje como piezas independientes. La tecnología de control en este sistema se basa en el uso de microprocesadores, que envían una señal de posicionamiento a las palas en función de la velocidad de viento que se mida. Así se puede aprovechar el recurso eólico maximizando la eficiencia aerodinámica del rotor. Se crea con esto una curva de generación de potencia que es constante a velocidad nominal, como vemos en esta gráfica. Además, cuando la velocidad del viento se aproxima a velocidad de parada, controlan también el frenado de la turbina. Para poder hacer los giros en las palas, este tipo de aerogenerador va a necesitar actuadores, que se sitúan en el buje y deben tener potencia suficiente para mover la pala entera. Esto, añadido al propio sistema de control, hace que el precio de este tipo de turbinas sea más elevado en relación al precio de un aerogenerador con regulación por entrada en pérdida. Y en tercer lugar encontramos los aerogeneradores que hacen control en punta de pala. El funcionamiento se basa en el mismo concepto que el caso del control de paso variable en toda la pala, pero en este caso el giro se produce solamente en una pequeña fracción en la punta de la misma.
La ventaja es que en este caso los cojinetes deben cargar menos peso y por ello, en términos económicos, tienen un menor coste. Con esto finalizamos nuestro repaso a los tipos de aerogenerador en función de cómo regulan su potencia mecánica para el frenado. Pero además existe otra clasificación que también resulta de mucha utilidad para entender la evolución de los aerogeneradores. Esta clasificación se centra en cómo realizan el control de la velocidad. Aquí ya encontramos que hay 4 tipos de aerogenerador. El primero de todos ellos, el más sencillo, es el aerogenerador de velocidad fija. En este tipo de aerogenerador se suelen utilizar generadores de inducción con rotor de jaula de ardilla. Como la velocidad que se necesita en el interior del generador es superior a la velocidad de giro que aporta el viento, el primer elemento que nos encontraremos en este tipo de aerogeneradores es la caja multiplicadora, un juego de engranajes que permite multiplicar la velocidad de giro hasta los niveles que el generador necesita. Ahora, para entender los siguientes elementos que vamos a comentar, recordemos uno de los primeros vídeos que publiqué en el canal, cuando yo todavía era un pipiolo. Las máquinas eléctricas, los generadores eléctricos, se componen de un estator que permanece estático, quieto, y un rotor que es el que gira. Por esta razón es por la que necesitamos crear movimientos giratorios. Entre el estator y el rotor va a existir un campo magnético alternativo giratorio. Entonces tenemos una especie de vínculo entre ambos, un vínculo invisible por campos magnéticos. Cuando el rotor gira, a causa de la velocidad del viento que se traduce en ese movimiento giratorio, el estator va a recibir esa energía en forma de campo magnético y eso se va a traducir en diferencias de tensión que van a dar lugar a una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es la que luego se inyecta al sistema eléctrico. Para repasar todos estos conceptos, te dejo el vídeo que te comentaba, tanto aquí arriba como abajo en la descripción. Para iniciar ese campo magnético se necesita consumir un pico de corriente de la red eléctrica, y precisamente el arrancador electrónico que vemos conectado al estator tiene por objetivo suavizar dicho pico de corriente. Desde este arrancador se conectan directamente al transformador elevador, y de ahí a la red. Además, hay que tener en cuenta que para compensar la potencia reactiva que consumen al generar el campo magnético inicial, es necesario conectar en paralelo un banco de condensadores. La velocidad a la que trabaja esta turbina está fijada a la frecuencia de la red eléctrica. Por otra parte, la generación de potencia activa va a tener lugar cuando el rotor gire a mayor velocidad a la que gira el campo magnético del interior de la máquina. En caso contrario, si la velocidad del rotor fuese inferior a la velocidad de sincronismo, que es la velocidad del campo magnético de la máquina máquina eléctrica estaría trabajando como motor en lugar de como generador. O sea, tendríamos un ventilador en vez de un aerogenerador. Posteriormente el concepto se fue sofisticando y llegamos así al segundo tipo, el aerogenerador de velocidad variable limitada. En este caso encontramos como generador una máquina de inducción de rotor bobinado, conectado al transformador elevador a través de un arrancador electrónico. Se trata de una disposición muy parecida a la del tipo 1, pero con una peculiaridad. El rotor del generador está conectado a una resistencia variable. Dichas resistencias variables son capaces de controlar las corrientes del rotor, ayudando a mantener constante la potencia generada por la máquina, incluso en caso de que haya ráfagas de viento. Así, estamos regulando la velocidad para controlar el par, y esto es lo que hace posible que la generación de potencia sea constante. El objetivo de todo esto al final es mejorar progresivamente las capacidades de regulación y control de las máquinas eólicas, aunque en este caso todavía es un sistema muy rudimentario. A partir de aquí, con los aerogeneradores tipo 3 y tipo 4, llegamos a una nueva generación en esta tecnología, que se basa fundamentalmente en la incorporación de electrónica de potencia. Y el objetivo de todo esto, tener mayor control sobre las características de la electricidad que generamos. Así podemos hacer regulación, podemos aportar al sistema eléctrico capacidades de regulación que se basen, por ejemplo, en la aportación de servicios auxiliares. El objetivo de todo esto es progresivamente ir imitando las capacidades de las centrales convencionales, porque esa va a ser la única manera que tendremos de irlas cada vez sustituyendo. El tercer tipo de aerogenerador es el que llamamos de velocidad variable con conversión parcial. Tienen un generador de inducción doblemente alimentado. Se trata de un diseño que mejora considerablemente el funcionamiento de los aerogeneradores de tipo 2, añadiendo al circuito del rotor un convertidor de potencia bidireccional, que pasa de alterna a continua y luego de continua a alterna. Este convertidor va a sustituir a la resistencia variable. ¿Qué? ¿Pasamos de alterna a continua para luego pasar de continua a alterna? ¿Qué sentido tiene eso? Pues este rollo es para poder tener control sobre la energía que se genera, sobre cómo es la onda de energía que luego yo inyecto al sistema eléctrico. Vamos paso a paso. El generador me va a dar una onda senoidal, que viene dada por los fenómenos que ocurren en el generador. Ahora bien,
Si esa onda que se genera por los procesos que ya hemos comentado en algún vídeo, yo la paso a corriente continua, voy a tener simplemente la corriente continua, tal cual. ¿Qué pasa con eso? Que yo luego voy a poder construir una onda alterna y ya esa onda no va a venir definida por los fenómenos por los cuales se ha generado, va a venir definida por lo que a mí me dé la gana. La continua, mediante el juego de electrónica de potencia, va a irse cada vez asemejando más a una alterna y esa onda alterna yo la voy a construir en función de lo que a mí me interese inyectar al sistema. Ahí está la ventaja. Este sistema aumenta el rango de operación del generador. Mientras que en los aerogeneradores de tipo 1 y 2 únicamente podía generarse energía cuando la velocidad del rotor era mayor a la velocidad del campo magnético, en este caso vamos a poder generar energía también cuando el rotor gira a una velocidad inferior. Así se podrá trabajar hasta un 50% de la velocidad de sincronismo hacia valores positivos y negativos. No existirá dependencia de una determinada velocidad de viento, sino que el aerogenerador puede adaptarse perfectamente a las restricciones y operar con normalidad. Y en último lugar llegamos a los aerogeneradores de velocidad variable con conversión total. Su diseño es muy similar al tipo 3, con la salvedad de que en este caso tendremos un convertidor de onda completa conectado en serie al circuito del estator. Hacemos de nuevo el juego de pasar a continua para luego volver a pasar a alterna, pero la diferencia en este caso es que ya esa conversión no solamente afecta a la energía que sale del rotor, sino a toda la energía que me produce el aerogenerador. Estamos creando así una interfaz completa entre el sistema eléctrico y mi máquina. Es decir, lo que yo genero aquí arriba en la máquina eléctrica no es lo que ve mi sistema eléctrico. Mi sistema eléctrico ve la máscara que me ha generado ese puente de convertidores. Esa conversión a continua y luego a alterna. El funcionamiento es similar que el de los generadores de tipo 3, contando también con la ventaja que otorga el alto rango de operación de las máquinas. Además, como característica constructiva de los aerogeneradores tipo 4, cabe mencionar que suelen operar con una velocidad más baja en el giro de sus palas, y esto es porque tienen generadores con un alto número de pares de polos. Estas bajas velocidades necesarias hacen posible en muchos casos prescindir de la caja multiplicadora. Estos son los tipos de aerogeneradores de eje horizontal existentes. Actualmente los más empleados con respecto al control de potencia mecánica para el frenado son los de regulación por paso variable, es decir, los que podían hacer un giro en la pala para producir ese frenado. Y con respecto al control de la velocidad, tenemos que actualmente los modelos más predominantes se basan en la filosofía del tipo 3 y del tipo 4. El aerogenerador tipo 3, por ejemplo, suele ser empleado con frecuencia en los modelos de Gamesa. Por su parte, el aerogenerador de tipo 4 también se instala con muchísima frecuencia. Una de las empresas que más lo emplean es Enercon. No en vano, también a este tipo de aerogenerador se le llama tipo Enercon de manera coloquial. Además, a simple vista se detecta la diferencia entre ambos simplemente echando un vistazo a la góndola. Si bien la de cualquier modelo de Gamesa es alargada para dejar lugar a todos los componentes mencionados, la góndola de los Enercon es más ancha debido al uso de generadores con más pares de polos, que tienen un mayor diámetro. Además, como no necesita caja multiplicadora, es de una longitud mucho más corta. Espero que estos detalles te sirvan para aprender a distinguir mejor ante qué tipo de aerogenerador estás cuando veas alguno por el campo. Espero que este vídeo te haya servido para descubrir mucho más acerca de este apasionante mundo de los aerogeneradores. En él me he querido centrar exclusivamente en los de eje horizontal. Son los que están utilizándose de manera más extensa y además los que están dando mayores datos de rendimiento y de generación de potencia. Y por ello he querido centrarme en ellos en profundidad. Más adelante haré un vídeo también sobre todo lo que necesitas saber acerca de los aerogeneradores de eje vertical, los que giran así. Luego también de aerogeneradores de eje horizontal pero con mayor o menor número de palas y hasta de aerogeneradores Ya, suficiente. que no tienen palas. Mientras tanto, comenta por aquí abajo qué te ha parecido. Ya está, en resumen, sí nos da una idea del capítulo 8, del capítulo 8, se da cuenta del capítulo, que el capítulo 9 no veo también, ya no lo mencionan los tipos de aerogeneradores del capítulo 8. Sin embargo, hoy día también varios sus compañeros, creo, si es que hay uno, te voy a exponer, creo que uno no creo que exponer, pero los demás no mandaron nada. Entonces, ya se verá más adelante. Entonces, centrémonos en lo que es el capítulo 8, 7, creo. 7 también estaba, y en 7 estaba, y en el 8 principalmente, ¿no? 8 me parece en el 8. Si lo tengo acá. Entonces, el 8, sí, el 8 es principalmente. Hay esquemas, de qué está compuesto,
la parte eléctrica, ¿no? La parte eléctrica y bastantes elementos que lo vamos a ver viendo esta semana y la próxima semana. Tenemos 2 semanas para ver eso. Entonces, y ya estamos viendo algo de todo lo que es, ¿no? Entonces, resumen, han visto que hay con caja, sin caja, ¿no? Y estos... Y también aquí unos esquemas que he visto de una persona bien audaz. Creo que este es... ¿O no? Este sí, este. Resumo también un esquema simple, ¿no? Pero hay parte que es también interesante este. Pasamos un poco a los aerogeneradores. Esto es un molino, lo que llevaría por dentro un molino. Vamos a pasar un poquitín a la zona eólica. Esto es un molino que lleva un alternador, que es un bobinado, que lleva unos hilos de cobre y unas chapas magnéticas. Entonces, aquí lleva unos imanes en el exterior. Y cuando yo giro esos imanes, produzco una corriente eléctrica. La llevo en 3 hilos y lo paso a través de un colector que lleva escobillas y va tocando unos trocitos de carbón con el cobre y conduce la electricidad. Aunque yo a esto le dé vueltecitas, no se hace lío el cable, porque están patinando las escobillas, y hace que el aerogenerador pueda estar mirando a cualquier sitio sin que se retuerzan los cables. Pues fijaros, esto simplemente es para daros una idea de lo que es capaz de hacer un aerogenerador. Gira y la conexión a un motor no lleva electrónica ni lleva nada. El mismo cable que sale del alternador lo conecto al motor y cuando el aire da vueltas a ese molino, estoy sacando agua. Esto es para que entendáis la aplicación. Pongo un molino, lo conecto directamente a un motor de trifásica y cuando dé vueltas saco agua. Sitio donde tengo aire, pues ya estoy sacando agua elegantemente. Más cositas. Aquí hay una serie, cuidado con la cabeza, no os deis en las aspas, que puede hacer pupitas. Estos son aerogeneradores. Estos aerogeneradores nosotros hacemos las palmas. Todo esto es duro. Hay de 1 o 2 kilovatios, de 3 o 5, de 15 o 20. Y estos aerogeneradores, pues hay que ponerlos en sitios donde hay viento. Sí, es una verdad de perogrullo, pero la gente dice, oye, y tal, y puedo poner, la pregunta es, buenos días, mire, yo quería un aerogenerador, porque no es que lo tiene un vecino mío, dice, bueno, pero ¿qué es lo que necesita usted? ¿Tiene viento en su zona? No. Cuando te gira la cabeza así como los perritos, no tiene el viento, ¿vale? Dice, ¿tiene usted viento en su zona? Y te dice, bueno, por las tardes es que pues es un sitio medianamente adecuado. Cuando ya te dice es que todos los días o todas las tardes, y si el cliente dice, bueno, es que allí no hay que pase. El viento es molesto. Cuando te habla de la palabra molesto, ese es el sitio de poner el aerogenerador, ¿vale? ¿Forma de saber dónde poner un aerogenerador? Bueno, pues hay unas localizaciones que son zonas eólicas puras. ¿Qué es una zona eólica pura? Aquella donde durante más de 300 de los 365 días del año, cuando hay más de 300 días viento, es una zona eólica pura. ¿Y en España hay? En España hay 3 por lo menos. Mira, la zona de Finisterre, la zona de Los Monegros, la zona de Zaragoza y la zona de Tarifa en Cádiz. Te vas a Tarifa y es que te pones así y no oyes porque el viento te pega en los oídos y te los tapa, te tienes que poner de lado para hablar. Si le has estado, pues, y es que allí no hay quien pare. Hay que ser especial para vivir allí. Zona especial de windsurfing. Ahí todos los días sabes que puedes hacer windsurfing porque hay aire. Entonces, como ese viento es tan potente, es de donde se ponen las máquinas de estas. Una maquinita de estas, pues puede darte una serie de alegrías. Mira, fijaros, si yo le doy una vueltecita simplemente así con la manita a esto, fijaros los chistones que vale. Bien, a ver si... No te preocupar. No hace falta que yo os diga nada. Esto habla solo. Joder. Volviendo atrás un poco con lo de los paneles, os cuento una anécdota. Estábamos en Senegal o en una parte de África y tal, y habíamos hecho un poblado tendría pues, yo qué sé, 500 paneles, o tampoco era un campo de fútbol pequeño de paneles. Y entonces cuando van a conectar la energía de los paneles de corriente continua a los cables, resulta que cogían los 2 cables así y salía un arco voltaico.
Y entonces lo soltó y nos llamó por teléfono el que teníamos montando allí. Oye, es que me sale un arco voltaico casi de medio metro allí y tal, que me da mi miedo, ¿cómo conecto esto? Entonces le dije, no, joder, pues hazlo de noche. Y dice, es verdad. Sí. Bueno, atención, va el hombre, es una anécdota, pero es muy muy buena, muy bonita. Entonces va el tío a hacerlo de noche y en lugar de ser así, le daba a eso. Y era la luz de la luna. Y dice, coño, ¿se me puedo electrocutar con la luz de la luna? Fijaros qué sensación tan extraña. Es decir, hay una serie de radiación cósmica y tal, que el panel 1 no se nota, pero cuando tienes 500 paneles, entre todos te meten una energía que te puede electrocutar de noche con la luz de la luna. Son anécdotas reales. ¿Qué más? A ver, una última. Creo que hay bastante sobre los que exponer, creo que es el tema de control, ¿no? Aquí brevemente también aquí podemos estar viendo, o sea, algo específico al día de hoy que queremos levantar todos. A partir de los años 70 se puede hablar del nacimiento de una nueva generación de máquinas. Hubiese sido bueno hacer un examen sobre estos videos, ¿no? Pero podemos hacerlo el jueves, va a ser igual. Entonces ya va a tener el objetivo de los conceptos que están en el video, que ya son muy repetitivos algunos, pero ¿no? Se nota que hay ya es más fácil entenderlo ahorita, ¿no? Más fácil. Eólicas, con rendimientos que permiten su explotación económica. El primer sistema de esta nueva tecnología, el más importante y el que presenta más variantes, es su sistema de captación o rotor, compuesto de una serie de aspas que giran alrededor de un eje por efecto del viento y que transforman la energía cinética en mecánica. Los rotores pueden ser de dos tipos, de eje vertical y horizontal. De eje vertical es el rotor Savonius, compuesto por dos semicilindros colocados a cierta distancia uno del otro, de manera que el aire puede circular entre ellos. Se trata de un dispositivo sencillo, de fácil construcción y en general de pequeña potencia. El rotor Darrieus consta de 2 o 3 aspas en forma de parábola, unidas a un eje vertical por sus extremos. A pesar de no poder ponerse en marcha solo, es uno de los rotores de eje vertical más avanzados. El rotor Gironil es básicamente semejante al Darrieus, con la particularidad de que sus aspas modifican automáticamente su inclinación en función de la dirección del viento, lo que produce un mejor rendimiento, además de arrancar solo, sin ayuda. Los rotores de eje horizontal, posteriores en el tiempo, están formados generalmente por 2 o 3 aspas y tienen un rendimiento aerodinámico mayor, pero necesitan un viento con una velocidad relativamente elevada para que comiencen a funcionar, del orden de 5 metros por segundo. Nuestro aerogenerador AE46, certificado por el Germanische Joyce como clase 1, incorpora un rotor de 46 metros de diámetro. Este rotor puede girar a 2 tipos de revoluciones, 25.6 revoluciones por minuto en la velocidad alta y 17 revoluciones por minuto en la velocidad lenta. La velocidad lenta de 17 revoluciones por minuto se utiliza cuando el viento oscila entre 3 y 7 metros por segundo y la velocidad alta de 25.6 revoluciones por minuto se utiliza cuando el viento es superior a 8 metros por segundo. La potencia nominal, el aerogenerador la consigue con una velocidad de viento del orden de unos 13-14 metros por segundo. Con esta velocidad de viento, el aerogenerador está en su potencia nominal de 660 kilovatios. Para hacernos una idea, estos 660 kilovatios, si consideramos que en una familia la potencia instalada en una vivienda puede ser del orden de 4,4 kilovatios, significaría que el aerogenerador a plena potencia, 660 kilovatios, podía alimentar a unas 150 viviendas. El análisis comparativo del rendimiento de los distintos tipos de rotores nos ilustra gráficamente
cómo desde los molinos tradicionales los rotores han ido acercando su rendimiento al considerado óptimo o ideal. Ya hemos visto cómo los molinos tradicionales habían de ser orientados manualmente frente al viento. En las modernas máquinas eólicas se emplean dos sistemas. En las máquinas de pequeña potencia, el sistema de orientación está formado por una aleta estabilizadora situada en la parte posterior del rotor, de manera que encare el viento como una veleta. En los grandes generadores, el sistema de orientación es un servomecanismo automático, compuesto por una pequeña veleta que recoge la dirección del viento y que gobierna el servomecanismo girando el rotor hasta situarlo en la dirección adecuada. El viento debe de incidir siempre en el plano perpendicular al rotor. Para conseguir esto, la máquina debe de seguir siempre la dirección del viento. Esto se consigue a través de un servosistema de orientación que está compuesto por dos motorreductores, uno le vemos aquí, el otro está al otro lado de la máquina, y este sistema se pone en marcha a través de un sensor, que en este caso es la veleta, que está colocada en la parte superior de la máquina. Esa veleta envía la dirección del viento, la señal de la dirección del viento, se lo envía al sistema de control y el sistema de control pone en marcha automáticamente los motorreductores de orientación para seguir constantemente la dirección del viento. Previamente a liberar los sistemas de orientación, los motorreductores, es necesario abrir unas pinzas freno hidráulicas que bloquean la orientación de la máquina, y cuando se ha producido esta abertura de las pinzas hidráulicas, automáticamente se pone en marcha el sistema de orientación para seguir constantemente la dirección de la veleta. Una vez terminada la orientación y cuando el viento coincide exactamente con la posición de la máquina, en ese momento se desconectan los motorreductores de orientación y vuelve a meterse el sistema de frenado hidráulico para bloquear convenientemente la máquina. Para un mejor rendimiento, las máquinas eólicas precisan mantener más o menos constante su velocidad de rotación, corrigiendo las variaciones en la velocidad del viento y parando de rotar cuando su velocidad supere los límites de seguridad. El más primitivo sistema de regulación consiste en una veleta fijada rígidamente a la carcasa del motor, que provoca una inclinación del eje de la máquina con respecto al viento cuando la velocidad de éste aumenta, manteniendo constante la velocidad de rotación y parando el motor cuando llega a una posición perpendicular. En las máquinas de mediana y gran potencia, la regulación se produce por la variación de incidencia de las aspas, también llamada variación de paso, que modifica el ángulo de ataque de las aspas del rotor, aumentando o disminuyendo la potencia de la máquina. El aerogenerador incorpora varios sistemas de control desde el punto de vista de las seguridades del mismo. Debemos tener en cuenta que el rotor es un rotor de 46 metros de diámetro que gira a una velocidad de 25 vueltas por minuto y que en determinadas situaciones de la máquina debe de pararse. Para considerar este sistema de seguridades de máquina, la máquina incorpora diferentes sensores que cuentan las vueltas en el eje principal, en el generador. Estos sensores introducen al sistema de control todos los datos de temperaturas del multiplicador, de temperaturas del generador, de la central hidráulica, en fin, un conjunto de sensores que envían sus señales al sistema de control, y este sistema de control, a través del programa que tiene introducido, responde ante estas señales dando unos parámetros a la máquina que van a actuar sobre los sistemas de seguridad de la misma. En este sentido, en determinados momentos se producen alarmas de operación normal o bien alarmas de emergencia que deben de actuar sobre los sistemas de seguridad para parar la máquina. El sistema de seguridad fundamental para parar la máquina consiste en abrir los aerofrenos del rotor
para conseguir bajar las revoluciones del rotor hasta unos límites controlados, y a partir de ese momento actúa un segundo freno de seguridad a través de unas pinzas electromagnéticas. Entonces, ayer creo que hasta parece el tiempo pasa rápido, solamente viendo conceptos, pero ya lo estamos viendo, me parece, estos videos, algunos videos por segunda vez, entonces hasta, de repente hasta 3 veces, ¿no? Entonces, estas preguntas que, de hecho, vienen al examen, ¿no? O sea, un examen simple. Les toca y ya van a empezar, me parece el jueves van a hacer una clasificación, de repente hacen ellos, o yo inicio la sesión, una clasificación, y entonces ellos continúan las exposiciones del día jueves. Y el jueves, de todas maneras, va a haber un examen, ¿ya? Ya se les indica también para que a las personas que les gusta tener notas, les gusta prepararse, ¿no? Entonces, es el examen, y es un examen nos va a marcar generalmente de todo, ¿no? Cualquier pregunta va a venir. Entonces, es una nota y se va a tomar en cuenta. Ya, eso no me lo desarrollaste, que va a haber una nota y el día jueves. No hablar más sobre eso. Viendo qué hora seamos para hacer más comentarios 57, pero además, bueno, vamos a los videos, o sea, ¿qué han observado? ¿No? O sea, siempre, bueno, este video no solamente muestra un esquema, ¿no? Hay un sistema de control que regula, ¿no? O sea, estos elementos están diseñados para un determinado rango, ¿no? No, si sobrepasas, se queman, o sea, en problemas externos, o sea, ya se dañarían el equipo, entonces tienen que estar adecuadamente diseñadas, ¿no? Entonces se desconectan. Hay un sistema de frenos, también aquí todo un sistema para que pueda rotar la máquina, porque el sistema hidráulico, haciendo una comparativa, antiguamente, por decir, los sistemas hidráulicos en los aviones se utilizaban bastante. ¿Por qué? Porque en su potencia, peso, digamos, energía peso, era muy eficiente. Es decir, que con un pistón yo podía mover una gran fuerza, una gran carga, un gran peso podía mover. ¿Entiendes? Entonces yo podía generar con un sistema hidráulico. Entonces, eso tiene la ventaja del sistema hidráulico en comparación al sistema eléctrico en esos años. Entonces, y actualmente todavía sigue la comparativa, ¿no? O sea, sistemas eléctricos antes, por decir, tenían que ser un motor muy grande para mover esa cantidad, o sea, mucho peso. Así de simple, ¿no? Esa era la eficacia, la diferencia que podía haber entre uno y otro sistema. Además que podía haber los problemas con el sistema de confiabilidad también eran muy bajos, ¿no? O sea, no eran confiables los sistemas eléctricos. Actualmente se ha superado bastante, y entonces se está, como pueden ver, hay motores de alta eficiencia, de todo tipo, ¿no? Entonces,
Bueno, eso es por eso que aquí se aprecian, ¿no? Sistemas hidráulicos. Porque hay una planta hidráulica aquí, que han visto hay una planta hidráulica o, digamos, unos componentes hidráulicos, que aquí están estos, ¿no? Estos engranajes también tienen un sistema bien peculiar, ¿no? Sí, un diseño que como es un sistema mecánico que está en constante fricción, digamos, aunque la fricción se trata de evitar porque esto está lleno de aceite y la fricción es mínima, ¿no? Han visto que la eficiencia de conversión de un eje a otro eje, ¿cuánto es la eficiencia? 90 y tantos, 95, ¿no? No es muy, no, a pesar de que hay aquí un baño como dije, baño de aceite, ¿no? Entonces también está controla la temperatura, o que sistema de refrigeración, porque esto, cuando salen entre contactos se podía calentar. Todo esto está en sistema adecuado. Aunque las RPMs aquí son bajas, de todas maneras, ¿no? Pero el sistema también está hablando de que hay un sistema hidráulico de pistones o de motores de giro, ¿no? O sea, motores turbomotores, ¿no? Turbohidráulicos que hacen que gire, ¿no? La guiñada, ¿no? Se dijo ya que es guiñada, ¿no? Respecto a un eje, ¿no? Al eje vertical estaría girando, ¿no? Respecto al eje vertical estaría girando, buscando la dirección del viento. Ya, entonces, son preguntas simples que pueden venir en el examen de concepto, ¿no? O sea, no puede ser entonces, cualquiera, ¿no? Por decir, se me ocurre incluso el eje vertical es la guiñada, ¿no? Se vuelve una guiñada, el eje vertical. Ahora, ¿qué es posición bandera? También la vez pasada su compañera incluso lo mencionó, porque lo vi, porque yo las posiciones a veces generalmente estoy atento y lo veo, ¿no? Ya lo mencionó, ¿no? Claramente que la posición bandera beta, por decir, es igual, ¿cuánto? 90, aproximadamente, no estoy diciendo que sea 90, no de repente podría ser, depende de la cuerda, ¿no? Porque, ¿qué es pero qué ve la beta o teta? Esa posición, calaje, el ángulo de calaje. El ángulo de calaje era que también se gobierna en el paso, pues, por eso que todo está asociado, entonces eso gobierna el plano de rotación con la línea de las cuerdas, ¿no? Entonces, esos conceptos básicos de descripción de lo que ve, entonces eso viene para el día jueves. Algunos conceptos, ¿no? Entonces, y es obligatorio dar los exámenes, eso me olvidaba. La persona que no dé exámenes el día jueves me tiene que justificar por qué, que sea justificable, ¿no? De repente se ha muerto alguien o ha pasado un accidente, entonces me justifica. Todos los exámenes, hay personas que anteriormente en la unidad no han dado exámenes y me parece extraño, ¿no? A veces no quieren dar porque simplemente no les parece y yo me quedo con un vacío, ¿no? Una nota. Actualmente eso va a ser sancionado con 0,0 y es más, todavía también se les va a bajar puntos en el puntaje global, que llaman esto actitudinal. Solamente la justificación podría, claro, una justificación clara, se puede rectificar eso, ¿no? Que quede claro que por no quiero dar, por no sé por qué, ¿no? No da. Entonces, tiene que dar, ¿ya? Eso, y tampoco se sorprendan. Entonces, el día jueves probablemente los exámenes sean más rápidos, o sea, no, y tiene un tiempo determinado. Entonces, tiene que calcular también su tiempo. Ya le indica, eso es, de hecho, tiene que calcular. Si tienes 20 minutos para 50 preguntas, usted dosifica el tiempo, ¿no? Suponiendo que tiene 10 preguntas para 5 minutos, dosifica el tiempo. Generalmente son para leer y marcar, así son. De esa categoría son. No puede googlear. Si va a googlear, se le va a pasar el tiempo. Y no es responsabilidad mía de que usted se quede a la mitad del examen googleando o esperando preguntas de sus compañeros. Entonces, no es responsabilidad. Entonces, la persona más hábil sabe que tiene que ir hacia adelante nomás. Va hacia adelante, marca, marca, entonces van fácil. Así van a ser los exámenes, es una recomendación genérica. Ahora, por haber sacado 0,5, 0,0, que no le gusta, obviamente, porque ha dado y no sabía, se ha confundido ya. No se sienta tampoco que está mal, o sea, puede aprobar incluso, porque eso se va a dar una segunda recuperación, va a volver a dar con las mismas preguntas van a hacer, solamente que usted va a rectificarlas, ¿no? Ya va a saber cuál es la pregunta correcta, porque sale la correcta al día siguiente, ¿no? O después, digamos, del examen, sale, ¿no? Su nota y cuál es la correcta. Entonces también, y si no se rectifica, obviamente ahí va viendo las posibilidades de jalarse, ¿no? Solito se va a jalar y yo no voy a hacer nada, simplemente va
Entonces, obviamente, nadie va a estar jalada, porque la persona que quiere estar aprobada, probablemente está aprobada, ¿no? Entonces, es una recomendación simple, ¿ya? A veces se me van las recomendaciones y después están preguntando, profe, ya se me fue la hora. Entonces, generalmente las preguntas que yo voy a generar son para leer y marcar nomás, así de simple. No entiende el concepto, pase nomás, pues, ¿qué va a hacer? La siguiente pregunta será la mejor. Entonces, así tiene que avanzar. Más o menos es una recomendación genérica, ¿ya? Porque voy a generar ese tipo de preguntas. No son así de que usted va a ir a preguntar a otros docentes y nada. Son simples de lo que hacemos, así, de las cosas habituales. ¿Ya? Entonces, pasemos a las exposiciones de hoy día, que siempre puede haber si alguien por ahí está exponiendo. Entonces, si no hay nadie, de hecho, hay una persona que he visto, y en el orden que estaba, ¿no? En el orden que tenemos, en ese orden, vamos poniendo términos. Yo, bueno, las exposiciones son libres, ustedes le dan el matiz, yo no, solamente ahorita estoy observándolas, y si hay un error, trato de corregirlas en el momento, y sus compañeros también eso también. Si corrigen algo, les voy a apuntar una nota. Entonces también estaba con notas, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir y ustedes, la persona que le toca, exponga, ¿ya? Exponga para... ya había una persona... ¿Quién le toca la primera? Creo que la primera persona ya no está. Aquí lo tengo, creo que lo tengo aquí las fechas de exposiciones, que lo voy a actualizar. Todas son las fechas iguales, solamente le voy a poner la fecha para que las personas no saben en qué semana estamos. Estamos en la semana 13 y le toca a Mamani, Anko, Dani, Joel. ¿Está presente? Ya desistió, ¿ya ve? ¿Me está escuchando alguien? Nadie, ¿no? Me parece que probablemente no está conectado. ¿Está conectado? Dani y Joel. No está conectado, ¿no? Había que ver si... Entonces, como no dice nada, Mamani Huanca Nelson Leonidas sí me envió un video también. ¿Lo va a hacer a través de video? ¿Lo hacemos a través de video? Sí, ¿no? Sí, creo. No, escucha, no hay respuesta. Mamani Huanca Nelson, pero sí me envió un video. Leonidas. Ingeniero, buenos días. Sí, le envié el correo, ingeniero. Sí, 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 Video sí. de grabación. Sí, video grabación. Entonces, Mamani, Anko, Dani, yo ya tenía problemas. Digamos. Se puede justificar, pero no hay problema. Tampoco de repente tener problemas. Se justifica, no hay tantos problemas que pueden surgir estos días que la gente está por los familiares, se preocupa y entonces está en otros y no ha tenido tiempo, ¿no? O sea, todo es rectificable, tampoco es ya, ¿no? Por ahora sí, pero tiene que decir algo, ¿no? No ha podido. Además, también voy a tratar de compartir un poco de eso, de que no van a exponer algunos, parece, entonces voy a estar pagando un poquito. Mira, voy a compartir y yo creo que lo he descargado también, supongo que lo he descargado de Joel, entonces creo que sí lo tengo descargado. Mientras, a ver, en descargas, y el otro, su compañero parece que también va a exponer, ¿no? El que sigue. No está descargado. Tengo que entrar a Gmail y descargarlo. Ya. Descargo en otra máquina. Mientras hubiese hecho. Pero, ¿qué más? Gmail. Petit. Nelson, un zoom ha mandado aquí y se descarga. Aquí lo descargamos y no descarga. ¿Y por qué no quiere descargar esto? Ya está descargado. Ingeniero, yo también le envié mis diapositivas a su Ya, pero correo. usted va a compartir pantalla. ¿Cómo va a hacer su caso? Sí, pensaba compartirlo en mi pantalla. Ya, comparte pantalla. De todas maneras, si tiene problemas con el audio, para que no haya mucho flujo en la red, a veces es preferible que yo pase las diapositivas y usted expone. También me dice ese caso, porque parece que mejora a veces. Mejora. Entonces, en caso de que tiene buena conexión, continúe solo también, no hay problema. Ya. Primero hacemos con algo de Nelson, creo que ya lo está descargando. Y a ver, vamos a ver, mostrar en carpeta. Zoom 1, extraer. Entonces nosotros a la semana 16, nadie, ya no se avanza, pues solamente tenemos 2 semanas para avanzar. Y de tus trabajos que lo presentes, ya se califica el grado, hasta dónde ha llegado, nada más. Siempre habrá un grado mínimo para por lo menos ya avanzado, si ha propuesto el trabajo y por lo menos para los siguientes. Había otro que había enviado otro, aquí solamente veo sin diapositivas está esto. Ya sus diapositivas, abrir con, entonces lo puedo abrir y para ver cómo está saliendo. Y compartir.
Del curso de Ingeniería en Energía Eólica. Ya ven, de ahí creo que lo están viendo. Salió el audio. Sí, está aceptable bastante. Ya, entonces yo creo que nos vamos temprano. Entonces 10 minutos aquí, 10 minutos allá y nos retiramos, ¿ya? Y alguna cosa que se me olvida. Ah, los trabajos que estaban haciendo, también este trabajo que estaba haciendo de AutoCAD, eso mejor lo dejamos en stand-by ahorita. El jueves yo lo voy a hacer. Me parece que va a ingresar a otra máquina y lo voy a hacer en SolidWorks. En SolidWorks se va a hacer eso. Le voy a proponer es que se pueda hacer algo. SolidWorks. De todas maneras, en donde sí el dibujo no es obligatorio, obviamente, porque de hecho tiene limitaciones. O sea, empezar a estudiar ahorita AutoCAD les va a demorar mucho, o sea, se van traumados, o sea, con todos los cursos que tienen, entonces no creo que sea dable ahorita. Solo las personas que son muy hábiles, o sea, que ya manejan AutoCAD, podrían intentar ese trabajito. No es obligatorio, ¿no? O sea, entonces la persona va a estar preocupada por eso y se va a desfocar. Pero sí el manejo de cublades sería importante, ¿no? O sea, a nivel que un video más que se le lance, solamente qué conceptos es y traducir los elementos que está ahí, que lo voy a hacer yo en una ocasión, la siguiente, la próxima semana. Entonces, eso sí, por lo menos hasta un cierto nivel de manejo de cublade. El de exportar a AutoCAD, solamente yo lo dije como un planteamiento, o sea, no es necesario que las personas que no tienen AutoCAD instalen en su máquina y todo eso, no es necesario, ¿entiendes? Absolutamente. Y tampoco significa que porque no ha hecho eso lo voy a jalar, ¿entiendes? Nada. Es más, solamente el cublade sí es posible. Además, el cublade incluso me dice que no instale en su máquina porque a veces pasa, entonces no hay problema también. Hay otros software que estoy buscando, de repente les alcanzo también otro software, que también hay la posibilidad, ahorita que está en la semana 17, creo que 16, que es el Red Screen, ¿no? Red Screen. Entonces, el Red Screen podría instalarlo. De repente, si una persona tiene y no tiene AutoCAD, pero es 200, 300 megas es descargar ese. Y de repente se puede hacer algo ahí, porque es un programa abierto también, Red Screen, ¿no? Empecemos con esto. El jueves les hablo un poco de Red Screen, ya que el otro lo dejamos en stand-by. Pero de todas maneras, vamos a ver lo que han mandado. Voy a analizar cómo lo hicieron. Ya he visto algunos que han mandado, pero porque en SolidWorks se podía hacer. Hay videos tutoriales en SolidWorks, ¿sí? En internet. Pero SolidWorks instalarlo también es otro. Entonces, entonces al final vamos a pedir una contradicción de que de repente alguna persona tiene todas las condiciones, pues lo puede descargar también, ¿no? Y yo puedo hacer una simulación ahí. ¿Ya? Pero vemos entonces, hoy día nos concentremos en lo que nos ha caído el tema hoy día. El tema es... En esta ocasión vamos a tocar los dos, y algunas preguntas de aquí, de todas maneras, para el jueves podemos sacarlas, ¿no? el tema de control y seguridad del aerogenerador del curso de Ingeniería en Energía Eólica, presentado por mi persona, quien en adelante les voy a dar a conocer algunos de los conceptos y también vamos a ver como parte introductoria, aquí como podríamos apreciar la imagen, partes de un generador eólico. En principal o en específico nosotros vamos a tocar la parte de lo que es el anemómetro, la veleta del viento, que están situados en una misma posición. Y el resto, como se podría apreciar, ya son las partes de un generador eólico. Muchos ya lo conocen y como lo indica ahí la figura. Vamos a ir con lo que es el rotor de velocidad variable. Nos dice que el rotor y el generador se desacoplan de la frecuencia de la red. En este caso, no están conectados a la red. También este generador funciona en su propia mini red, que es de corriente alterna. O sea, genera una corriente alterna. Y que está controlada electrónicamente por un inversor. Y este inversor prácticamente hace la función de convertirlo de alterna a directa o directa a alterna. Así ya la turbina puede funcionar a una velocidad variable. También está compuesta por una unidad de control y supervisión, tanto de los ingresos de los datos y de la salida. Como por ejemplo aquí vemos un anemómetro que ingresa el dato de la velocidad del viento al control, a la unidad de control. Eso sería en esta parte del esquema
y como ustedes podrían apreciar, los que son algunos de los componentes. También vamos a ir a lo que es la comparación entre el rotor de velocidad fija y la operación de velocidad variable. Aquí, como podemos apreciar, parte de una velocidad del viento que es de 5 metros por segundo, va subiendo, va variando, llegando a una velocidad del viento que sería a 12,5 y a una potencia del aerogenerador que está dada en kilowatts de 225 kilowatts. De lo que es la operación de velocidad variable. También vamos a ver en lo que es la velocidad fija. De igual manera, parte de 5 metros por segundo, que sería la velocidad del viento, llegando a alcanzar a una velocidad del viento aproximado que está entre 16 a 17 metros por segundo, llegando a una potencia del aerogenerador que está dada también en kilowatts a 225. Y también desde aquí aparte lo que es la operación a potencia constante. Vamos a ver también de lo que es la torre meteorológica. La torre meteorológica nos dice que nos permite la toma de datos ambientales, tanto de la velocidad y dirección del viento, la temperatura, la presión, humedad relativa y la precipitación. Dentro de ellos, el más importante vamos a considerar la velocidad del viento. ¿Para qué? Para nosotros poder evaluar el potencial eólico de la zona. También deben tomarse datos, por lo menos durante un año. Vamos a ver todas esas características en este caso, como podríamos apreciar aquí en la tabla de lo que nos da clases de potencia de viento. Vamos a ver la siguiente tabla que está más detallada, que es el mismo, aquí, que saqué de una fuente, que sería clases de vientos, wind class. Vamos a ver que son de 7 clases para 30 metros y 50 metros. Vamos a ver para 30 metros la velocidad del viento, que está dado en metros por segundo. Está en el rango de 0 a 5.1 metros por segundo. Y para esa velocidad tenemos una potencia del viento, que está dado en vatio por cada metro cuadrado. Sería de 0 a 160. Sucesivamente para los demás. Y también para de igual manera para el de 50 metros tenemos esos intervalos de los valores. También vamos a ver la velocidad del viento que se realiza como mínimo a 3 alturas distintas. Uno sería de 40, el otro sería de 25 metros y el otro de 10 metros, que son 3 alturas distintas. El de 40 metros es la altura aproximada del buje del aerogenerador, que puede variar entre 40 a 60 metros. Esto está dado según la norma española, que es la norma UNE-EN 61400-12. Está dado por esa norma, pero oscila entre 40 a 65 metros. La segunda es a 25 metros, que es aproximadamente la mínima altura de la punta inferior de la pala al rotor. Esa altura. También vamos a ver lo que es de 10 metros, que es la altura estándar. En caso de existir obstáculos, nos dice, entre paréntesis, árboles, vegetación u otros, se toma un punto alternativo 10 metros por encima de los mismos. Vamos a tomar 10 metros sobre ellos. Vamos a ir también aquí a esta imagen, que es la torre meteorológica. Podemos apreciar que son 3 alturas distintas, en los cuales están ubicados el anemómetro, también la veleta, que está en la misma altura. También podemos apreciar aquí un sensor de temperatura, que está a 3 metros. Y aquí vamos a apreciar lo que es el anemómetro. El anemómetro de cazoletas, dotado de un transductor prácticamente, que convierte la rotación del mismo en una señal eléctrica para poder obtener los datos. También vamos a ir a lo que es la dirección del viento.
se realizan mediante veletas que están situadas, ya habíamos visto, junto o a la altura del anemómetro. También vamos a ir a lo que es la temperatura ambiente. Se obtiene con un sensor que habíamos visto que estaba a una altura de 3 metros. También vamos a ver lo que es la radiación solar. Es una medida opcional lo que es la radiación solar, que se utiliza conjuntamente con la velocidad del viento. También la velocidad vertical del viento, en este caso, sería la relación de la dirección de la rotación. El sentido indica si el aire sube o baja con la velocidad de giro del hélice. También tenemos una diferencia de temperaturas con la altura. En este caso nos dice que la diferencia de temperatura es más o menos 0.003 grados centígrados por cada metro. En este caso nos da un error, que es de más o menos 0,1 grado centígrado entre los niveles de 10 a 40 metros. Entre estos niveles hay una diferencia de 30 metros. Multiplicados por este valor, nos da un error de más o menos 0,1 grado centígrado. También vamos a tener lo que es la presión barométrica. La presión barométrica, utilizada con la temperatura de aire, nos permite determinar lo que es la densidad del aire. También lo que es la humedad relativa. Ya esto prácticamente es la medida, también es una medida opcional que permite corregir los resultados de la densidad del aire. También vamos a ver lo que es la precipitación. La precipitación también es una medida opcional, pero permite diferenciar entre los datos obtenidos cuando hay presencia de lluvia y también cuando se encuentran en condiciones no lluviosas. También vamos a ir a lo que es la exactitud y calibración de los sensores. Bueno, los sensores meteorológicos deben cumplir lo que es la exactitud dada por el fabricante, en este caso, o establecido para cada uno de los variables que se utiliza. Aquí vemos un cuadro de características de presión y resolución recomendada para los sensores. Vemos cada uno de los valores que están en un intervalo, lo que es el anemómetro, que mide la velocidad del viento, la veleta, la dirección, el sensor, lo que es la temperatura, etc. También lo que vamos a ver, el campo de medida, el campo de temperatura, el error, como ustedes podrían apreciar aquí. Es una tabla ya de características ya recomendadas para los sensores. También vamos a ir a lo que es el equipo registrador digital. Este equipo registrador digital nos permite obtener algunos valores que pueden extraerse. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el exponente del viento cortante. Mediante esta ecuación vamos a poder hallar este valor. Como aquí también nos detalla que V2 es la velocidad del viento a la altura Z2. Igual manera para lo que es V1. También vamos a poder hallar la intensidad de la turbulencia. Ustedes pueden apreciar, aquí está la ecuación también detallada, cada uno de los constantes que nos da. También la densidad del viento. Nos especifica también en qué está dada, en vatio por cada metro cuadrado, lo que es la densidad de potencia del viento. También vamos a hallar o vamos a deducir la ecuación. Si es que conocemos la presión atmosférica, vamos a utilizar esta ecuación. Y si es que desconocemos la presión atmosférica, vamos a utilizar esta ecuación. Aquí es prácticamente ya vamos a utilizar la gravedad, lo que es la elevación del lugar sobre el nivel del mar en metros. Y algunos otros datos. De ahí resulta ya una ecuación ya simplificada que vamos a utilizar, que también está dada en kilogramos por cada metro cúbico. Seguidamente vamos a ir a lo que son sistemas de almacenamiento de energía. En este caso, los acumuladores. En palabras simples serían las baterías. Nos dice que prácticamente necesitamos de acumuladores porque el viento no siempre es constante para el funcionamiento de un aerogenerador. Entonces, necesitamos en un cierto tiempo, cuando el viento sea menor a la velocidad requerida, entonces vamos a utilizar para alimentar de estos acumuladores.
También esto es particularmente cierto en instalaciones de micropotencia a menores de 1 kilowatts y en las de pequeña potencia entre 1 y 1000 kilowatts. También tenemos aquí la reacción estequiométrica que se produce durante la carga en este caso. También no solo en la carga vamos a poder apreciar en la descarga. Todo ello vamos a ver también en lo siguiente. Los acumuladores de plomo tienen largos periodos de descarga, o sea, no prácticamente va a bajar rápidamente la carga. Como dato ahí nos da unas 100 horas y se adaptan bien al régimen de funcionamiento de los sistemas eólicos. También son elementos de 2 voltios que conectados en serie nos dan unos valores de 12, 24 o 48 voltios. También su eficiencia de carga es del 85%. Quiere decir que disipa un 15% de la energía que recibe de los paneles soplanares. Vamos a ver un ejemplo aquí de la batería. En este caso vamos a utilizar uno de 150 amperios hora, sometida a una descarga de 30 amperios. Representa una profundidad de descarga del 20%. ¿Cómo se obtiene? La división de esta, que nos da el 0.2. En porcentajes expresados sería el 20%. También vamos a ver aquí la profundidad de descarga. ¿Qué nos dice? Puede ser superficial, menor de 20%. También o profunda, que es hasta el 80%. Vamos a ir a la siguiente tabla para ver lo que es la carga, valores de carga, la tensión y el peso específico del ácido a medida que se descarga la batería. En este caso vamos a poder apreciar una gráfica donde tenemos aquí la tensión de celda en voltios, el peso específico, la descarga nominal, que sería la mínima, entre 1,6 y la carga completa, que está entre 2,4. Y el lado izquierdo sería la descarga. A partir de aquí sería la carga. Vemos el comportamiento de cada uno. También vamos a ir al siguiente cuadro, en el cual vamos a poder apreciar los valores máximos y los valores mínimos que serían de descarga. Y esta de aquí, carga completa. Podemos apreciar el porcentaje de carga descargada en una batería de 12 voltios, de 24 voltios, y también lo que es el peso específico de cada uno, el mínimo y el máximo. Se puede apreciar en esta tabla. También vamos a ver lo que es el cálculo de la capacidad de la batería, que se realiza de la siguiente manera. En este caso, vamos a tomar lo que es una casa de campo con garantía de 7 días de reserva de energía, en los cuales vamos a poder apreciar nosotros algunos de los equipos, como por ejemplo la lámpara fluorescente, la radio, televisión, nevera, y la cantidad que nos da. Por ejemplo, en la lámpara fluorescente nos da una cantidad de 4, cada uno de potencia que tiene es de 15. Total parcial en watts serían 60 multiplicado por 4. Y horas al día de funcionamiento serían 6. Multiplicado por total parcial nos da un valor de 360. Energía, esto sería prácticamente consumida en un día. Y sucesivamente para cada uno de el resto del equipo. Y sumados total nos daría 1800 watts hora por día. También vamos a ir a la siguiente, que sería el cálculo. Vamos a calcular la potencia de consumo. En un día, por ejemplo, se consume 1800 watts por hora. Y vamos a dividir entre 24 horas, que sería un día. Y total nos daría, la potencia de consumo sería 75 watts por día. Ahora, la capacidad en amperios hora por semana. Vamos a utilizar en este caso una batería de 150 amperios hora. Y esto multiplicado por 7 días nos da 1050 amperios hora. Si durante la semana la batería se descarga del 100% al 30%, ¿qué nos dice? Que consumirá el 70% de su capacidad. Entonces la batería debe tener una capacidad dividida entre esta que nos da 1050 amperios hora y el consumido, que es 70%, que sería 0,7, y un total de 1500 amperios hora.
nos dice que esta capacidad debe ser compatible con la corriente máxima que debe suministrar el aerogenerador. También vamos a ver lo que es los tipos de baterías que existen en el mercado. Como por ejemplo tenemos algunos aquí, que serían 3 baterías YEUSA, prácticamente la marca, el modelo, el amperaje, de cuántos voltios es, la vida útil, entre otros. Ustedes también podrían apreciar. Hay una variedad de baterías según la marca y el modelo. También vamos a ir a lo que es aquí la vida útil y rendimiento de las baterías. Pero esto está en un promedio, si el uso es correcto, con el mantenimiento y todo ello, de 15 a 20 años. Pero mucho va a depender de la marca y de las características y de los usos que se les da a cada uno de estos componentes. También vemos en la figura aquí una vista interior de la batería que está sacada de una fuente. Por ejemplo, tenemos las bornes, la conexión, el sellado, la cubierta, los electrodos que están internamente, el separador, entre otros. Esto sería la parte o la vista interior de una batería. También vamos a ir lo que son los accesorios. En este caso, aquí vemos un circuito, un aerogenerador, está conectada a un rectificador. En este caso la corriente alterna está rectificando a una continua que pasa a la batería, y si en caso la velocidad del viento sea mínima, la batería tiende a alimentar al inversor. Del inversor sale la corriente alterna que va a ser utilizada por los equipos electrodomésticos, tanto para lo que es la carga, entre otros. Si en caso la velocidad del viento sea constante, entonces va a alimentar a la batería, tanto a los equipos electrónicos, en este caso. También está aquí una fuente o una unidad de regulador de carga de la batería. Tenemos todo este sistema de alimentación doméstica. Finalizando, de todo este tema, vemos una imagen de las partes. Y eso sería todo por mi. Ya, gracias. Se nota, lo he hecho bastante, ¿no? Ha cubierto todo lo que se le ha dado. Bueno, ya le apunté su nombre, ¿ya? Para que de todas maneras más acordé mañana, más adelante, sí, de su nota de exposición, que estaba más que bien, ¿no? Se puede decir que estaba excelente, ¿no? Ya, Mamani Huanca Nelson, ¿no? Sí, había que ver. Sí, está. Otro compañero que pasa que el tiempo se nos ha ganado. No sé si ahorita expone una parte y otra, y lo otro lo hacemos el resto. A ver si, no sé, hagamos de una vez. De repente los compañeros siempre, además de estas exposiciones, tienen que estar ahí los compañeros porque de ahí va a venir de preguntas. Es más, voy a sacar preguntas de lo que usted exponga, ¿ya? Ya, conéctese usted, ya estoy dejando de compartir y conéctese usted. Nos vamos a pasar un poquito nomás, no vamos a pasarnos mucho. Conéctese. Mamani Guido, ¿no? Mamani Guido. ¿Se puede conectar? Sí, ingeniero, pero no hay inhabilitado la función. Ahorita ya está, ya lo he desconectado. Ahorita está libre, o sea, está libre la pantalla, libre el canal. Ahorita está libre ya. ¿Ya terminó su compañero? Está inhabilitado la función de compartir, ingeniero. Sí, tienes razón. Pero había otro que, sí, tienes razón, ahora sí está habilitado. Compartir pantalla sí está habilitado, ahora sí lo acabo de habilitar, gracias. Permitir cambio de nombres y chatear, sí, ahora sí está. Habilitar sala de espera, no. Bloquear reunión, no. Está bien. Ya está habilitado, le he puesto una aspita. El audio se supone que tenéis, no hay problema. Ya, ingeniero, Sí. compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer lo que es sistema de almacenamiento. Un poco voy a dar a conocer prácticamente el compañero ya expuso todo lo que era valioso. Entonces, algunas pequeñas partes nada más voy a tocar de lo que es sistema de almacenamiento de energía. Y luego voy a introducir a lo que son los accesorios que se usan y ya.
Con eso quedaría la exposición, entonces vamos a comenzar. Sistema de almacenamiento de energía. Estas se usan porque sabemos que la velocidad del viento no es constante, es variante, entonces eso nos deja que en algunos momentos va a dejar de generar energía eléctrica o mínima cantidad va a empezar a generar la energía eléctrica los aerogeneradores. Entonces ahí son donde entran los sistemas de almacenamiento o son las baterías. Las baterías van a empezar a dar o introducir la energía eléctrica a la red y de esa forma se va, o sea, de alguna manera se va, no va a haber mucha mucha falta de energía ya. Entonces va a ser como que ya. Por lo general, estas baterías almacenan solo el 70 y el 85% de la energía de los aerogeneradores que produce. Entonces, el resto, el 15 y el 30%, son disipadas. Los baterías acumuladores, el más usado es el acumulador de plomo ácido, como esta es la más usada y es la más eficiente en función de aerogeneradores. Porque a la vez al hacer un mantenimiento un poco frecuente, entonces es más eficiente. También se utilizan otras dos, que sería plomo calcio y plomo antimonio, y estas son un poco menos efectivas porque en caso de plomo calcio, su mantenimiento, no se hace un menor mantenimiento, pero esto incluye que va a tener una menor autodescarga. ¿Ya? Entonces, esto de autodescarga ya. Esto de autodescarga genera unos problemas muy graves en lo que es la batería, porque estas se sulfatan. Como pueden ver en la imagen, la batería en los terminales tienden a generarse, o sea, sulfato. Entonces, esta ya no permite o que ingrese en el corriente como es debido. O sea, la batería ya no se carga como es debido. Y esta produce que tenga un menor tiempo de vida. El porcentaje de carga de las baterías, la característica de un plomo ácido es según al porcentaje de carga y a la tensión que trabaja. Entonces, como se puede ver, también tienen un orificio de ventilación. Como sabemos que si cargas una batería, entonces esta también tiende a calentarse. Entonces, esas también se generan pérdidas. Esto ya lo explicó el compañero. Casa de campo, o sea, es la batería, si es que tienes que suministrar energía eléctrica a unas determinadas cargas, entonces va a depender mucho de la cantidad, la potencia que consume y las horas que consume. Entonces, y eso se ve en energía kilowatts por hora al año. Ya accesorios, aquí se puede ver que en accesorios los aerogeneradores producen energía alterna, energía eléctrica alterna, pero esta energía alterna no tiene una frecuencia estable, es muy variante, y eso es muy problemático para nuestros equipos que sí necesitan una frecuencia estable, que aquí en Perú es de 60 Hz. Entonces, para evitar ese problema y que sea un poco mayor el riesgo de malograr nuestros equipos, utilizan un rectificador que está de corriente alterna
cambia a corriente continua. Y esta de corriente continua, si en algún momento está en una producción de energía máxima, entonces una de las partes de esa energía se va a ir a lo que es las baterías, se van a almacenar en las baterías, y la otra parte es la que se va a suministrar a lo que son las cargas. Pero antes de que lleguen a las cargas, porque estas requieren de energía eléctrica alterna, interviene un inversor. Este inversor cambia de continua a alterna. Y esta a la vez también ya interviene la frecuencia, o sea, lo da una frecuencia para la red eléctrica y es accesible para los equipos. Ya, y en la parte de regulador de carga e inversor, esas son las dos partes un poco más principales, se podría decir, en función para que la batería te dure mucho más tiempo. El regulador de carga y el inversor para que los equipos tengan un mayor tiempo de vida. Ya el regulador carga se encarga específicamente de evita la sobrecarga de las baterías. Al generarse una sobrecarga de batería, entonces estas tienden a calentarse excesivamente y a la vez producen unos gases de hidrógeno y oxígeno por hidrólisis, y eso es un poco perjudicial para la batería, para la eficiencia futura de la batería. Y también una descarga excesiva, una sobredescarga excesiva, también produce lo que hemos visto, que es la sulfatación de uno de los terminales, y eso también no deja ingresar a la corriente eléctrica como es debido a las baterías. La vida de las baterías, entonces el controlador de carga evita que sea algo en forma excesiva, ¿ya? La carga y sobre descarga, porque la sobredescarga no tiene que pasarse menor al 20%, o sea, tiene que mantenerse en ese rango. El inversor, como ya vimos, la corriente continua lo transforma en corriente alterna de la red, o sea, ya de la corriente del inversor ya lo puedes conectar a la red. Pero esta es en 50 Hz, pero de nuestro país, como sabemos, trabaja en 60. Entonces, los equipos solo soportan las frecuencias de 60. Entonces, si es que es una mayor, entonces valora los equipos que tienes en tu casa. Entonces, el rendimiento del inversor se calcula de acuerdo a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y hay algo también de aquí que si quieres convertir también, hay inversores de corriente continua, o sea, de corriente continua a corriente continua, porque hay algunos que no solo no trabajan, algunos equipos que no trabajan con 12, 24, 48 voltios, trabajan con mucho mayores o mucho menores. Entonces, ese inversor aumenta o reduce la tensión de acuerdo al equipo al que quieres conectar la corriente continua. Ya, esto es lo que en realidad a mí me tocó, sistemas de control. El compañero ya explicó todo lo que era lo anterior, entonces. Ya, los sistemas de controles esencialmente es para evitar fallas en los equipos. Y estas fallas se pueden disminuir en gran medida de acuerdo a los sensores, a un número de sensores limitados. Y estos sensores son de forma analógica y también son de forma digital. En forma de señales analógicas, sensores de señales analógicas, se tiene que las siguientes tensiones e intensidad en las tres fases,
en líneas trifásicas, interviene esto de aquí. Ven la tensión y la intensidad que se está inyectando a la red. Frecuencia en una fase, como ya les expliqué, se requiere 60 Hz para la frecuencia para inyectarla a la red. Tiene que ser sí o sí. Entonces, eso es lo que ve COES. Temperatura dentro de la góndola. También al generarse movimiento mecánico, esta tiende a aumentar la temperatura dentro de un ambiente. Entonces, también se tiene que tener muy en cuenta. Temperatura del generador. Es lo mismo. Tiene que estar bien refrigerado, porque a mayor movimiento mecánico, mayor se genera la energía, o sea, la temperatura. Y eso también se interviene como pérdidas, o también puede generarse algunas fallas en los equipos. Temperatura del aceite del multiplicador, velocidad del viento, dirección de orientación del rotor, velocidad bajo de giro del eje, velocidad de alta de giro de eje. Señales digitales. En señales digitales se ven los siguientes: dirección del viento, sobrecalentamiento del generador, nivel de presión hidráulica, función correcta de la válvula, nivel de vibración, torsión de cable de potencia, circuito de freno de emergencia, sobrecalentamiento de los pequeños motores eléctricos para orientación del rotor, para las bombas hidráulicas, ajuste de calibre de freno, activación del mecanismo de liberación de la fuerza centrífuga, la supervisión interna del ordenador. Ya, trabaja con un control que es Watchdog, y en español sería el perro guardián o de vigilancia. Este ordenador, en una cierta forma, funciona de la siguiente manera: que en algún momento, si es que el sistema se ha bloqueado, entonces este perro guardián lo resetea el sistema. El controlador supervisa con relaciones de velocidad del viento para la turbina, indicando un posible error de medición del viento. Si alguno de los equipos de los sensores detectan mal, o ves si presenta una situación de generación de mucha potencia a baja velocidad, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque alguno de los sensores está fallando, porque no puede haber una generación de alta potencia con baja velocidad de viento. Entonces, en esos casos, se debe a un defecto del anemómetro o un fallo del circuito eléctrico. En caso de que un circuito eléctrico se desconecte o red, o bien que el controlador se averíe, las válvulas abrirán y activarán los frenos para la turbina. Esta es para más o menos como emergencia ya, porque no puedes arriesgar todo un sistema por alguna falla. Si no detectas rápido la falla, entonces puede correr riesgo todo tu sistema, entonces no es conveniente. Arranque y parada del aerogenerador. El controlador lleva a cabo las siguientes funciones. Arranque del aerogenerador. Los anemómetros detectan la velocidad del viento, o sea, tiene que tener tienen un mínimo de velocidad del viento para que empiece a funcionar los aerogeneradores. Y es de 5 metros por segundo, si no mal leí. Y el controlador orienta a la turbina hacia el viento, o sea, para que haya una mayor eficiencia, la turbina tiene que estar orientada hacia el viento. Y en una posición, las palas a 90 grados.
El aerogenerador se controla variando el ángulo de peso para extraer o limitar la potencia extraída del viento. Todo ello con la velocidad de generación variable. Parada del aerogenerador. Existen muchos motivos por los cuales puede parar un aerogenerador. Cuando hay un excesivo cantidad de viento, unas velocidades muy grandes de viento, entonces para evitar que los aerogeneradores sufran algún daño, entonces generas una desconexión primero de la red y luego haces una parada de los aerogeneradores. Un error detectado en base de lectura de los sensores del viento al controlador también es uno de los causantes para Guido Mamani, ¿no? Sí, les vamos a suspender. Después lo hacemos esto en otra ocasión. Ya, pues que a la siguiente semana va a haber más tiempo, ahí lo hace, continúa. Ahí nos quedamos. Ya es mucho tiempo está pasando. Hemos pasado demasiado tiempo. Nos vamos a cargar y además, sí, lo suspendemos. Ahí se queda, me manda las diapositivas, creo que lo mandó. Entonces ya continuamos, ¿ya? Entonces conéctase y nos despedimos todos. Es que nos hemos estado pasando el tiempo, me he dado cuenta que es mucho